Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Muy buenas noches, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Hoy me da mucho gusto seguir con la segunda parte de los eventos navideños que ya estamos festejando. Y por supuesto, esta es una continuación del programa de hace 8 días y recordarán que platicamos de lo que era el arbolito de Navidad. Platicamos del árbol de Navidad porque fue consecuencia de todo lo que habíamos platicado semanas antes respecto a los árboles sagrados, cósmicos, árboles de la vida. Y de ahí, bueno, pues empezó diciembre y decidimos platicar del árbol de Navidad. Y ahora, en la segunda parte, platicaremos precisamente de lo que es la Navidad. Recuerden que hace 8 días también platicamos que pues finalmente es un evento cósmico. Esto provoca que haya muchos festejos y estos festejos tienen que ver con la luz, que todo debe de llenarse nuevamente de luz porque estamos en una época de gran obscuridad que empezó desde precisamente el 24 de junio y ustedes se darán cuenta los días que eran grandes pues empezaron a ser un poquito más pequeños y ahorita pues los días duran poco y la luz se hace cada vez más y más visible. Esto tiene su razón de ser, pues es un asunto cósmico. Recordarán que platicamos que en estos días pues se produce el solsticio de invierno, que es el momento cuando el sol se encuentra en el polo sur y emprende su camino hacia el polo norte. Precisamente entre el 21, 22, 23 y 24 platicábamos que es el día que la luz empieza a perder fuerza y de repente exactamente el 24 de diciembre en la noche, pues el sol nace. Ese día nace el sol del 24 al 25. Nace el sol para todos los países del norte y de repente la vida que parecía morir por el invierno pues va a renacer para continuar su ritmo cósmico. Como son las estaciones, pues obviamente se va a ver ya ese esplendor en primavera para el hemisferio norte el 21 de marzo. El asunto es que cuando se celebra la Navidad, pues es un momento en el que el 21 de diciembre pues ha llegado el sol a lo que sería lo que nosotros conocemos como el invierno. Y el sol en el invierno llega a su punto extremo en el sur y comienza su retorno al norte. Y ese día que se empieza a ver un rayito de luz mucho más grande que un día anterior es precisamente el 25 de diciembre, el día de la Navidad. Y en ese día el sol desciende oficialmente, diríamos, a la tierra y desciende en espíritu. Y ese es precisamente lo que nosotros festejamos, cómo nace la luz en el espíritu de la Navidad. Normalmente diríamos que se festeja el nacimiento de un ser que en muchas culturas, en muchas religiones, pues se ha visto como un ser diferente, pero no importa, de todos modos nace un ser. Nosotros lo conocemos como Jesucristo los católicos, pero hay muchos otros nombres que vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando en este programa. Pero los católicos pues adoptaron como costumbre pues que la fecha del 25 de diciembre, por relacionarse con el nacimiento de Jesús, pues es el momento
en que empieza la nueva luz, la esperanza, la posibilidad de el renacimiento. Y pues recordaremos nosotros que seguramente en el siglo IV, ya de la era cristiana, pues todo esto empieza a desencadenar toda una gran, digamos, cultura o necesidad de que la gente empiece a festejar el nacimiento de Jesús, pues a lo mejor no tanto tratándose de celebrar el nacimiento del sol o bien del mismo Jesús, sino lo relacionan con la decadencia y la caída del Imperio Romano, ya que entonces se necesitaba jalar más gente, digamos, al poder, y pues se busca que podría ser algo que llamara la atención de todos los habitantes de aquellos lugares y de aquellas épocas. Bueno, pues en aquella época en Roma se festejaban ciertas situaciones muy interesantes. Había festejos que se llama la fiesta de Brumalia, donde se celebraba el nacimiento de Baco o de Dionisio. Y obviamente nosotros vamos a ver que con el tiempo pues encontramos otros personajes que también van a celebrar su cumpleaños en esas fechas, como Mitra, como bueno, ahorita les digo toda la lista porque son un montón de dioses que celebran su cumpleaños exactamente el 25 de diciembre. Y entonces nosotros tenemos que ir a buscar la historia de la Navidad. Y la historia de la Navidad pues es muy larga y muy bonita y muy complicada de explicar a veces, porque pues nosotros tenemos la idea de que es el nacimiento del niño Jesús. Ya hemos platicado que es el nacimiento del sol Invictus, pero habíamos comentado que pues eso se celebra y luego se cuentan historias para que las comprendamos. Y en sí la Navidad es precisamente, el término en latín es nativitas, que quiere decir nacimiento, y es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y la fiesta del Pentecostés. Bueno, pues esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, todos sabemos que se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, pero también en la Iglesia Anglicana y en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Hay ciertas iglesias ortodoxas, en especial las rusas, que celebran este nacimiento el día 7 de enero. Pero bueno, el asunto es porque ellos no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, y bueno, pues no aceptaron todos estos cambios y ellos decidieron celebrar el 7 de enero, el día de la Natividad. Bueno, pues para nosotros el 25 de diciembre es un día festivo en muchos casos, porque obvio celebramos el nacimiento para nosotros los católicos del niño Jesús. Ya cuando te metes más al fondo, pues te das cuenta que pues no es el nacimiento del niño Jesús, es el nacimiento del sol Invictus, o sea, de la esperanza de que el sol va a volver a brillar y nos va a volver a dar alimento. Pero la Navidad indica un periodo muy bonito de solemnidad, donde es el comienzo, digamos, en donde se hacen festejos importantísimos, y esto viene a unir a las familias. Y con eso tendríamos ya más que suficiente como para decir, no importa qué pasó, si nació el sol, si nació Dionisio, si nació Huitzilopochtli, no importa, el asunto es que nos reunimos a celebrar exactamente entre el 24 y el 25 de diciembre una fiesta increíble, que nosotros ni siquiera a lo mejor tendríamos conciencia de que lo que estamos celebrando es el nacimiento del sol. Nosotros lo vemos como el nacimiento del niño Jesús. Y aquí entre nos les voy a decir, es el mito más bonito que yo he escuchado, y a partir de ahí pues uno debería de indagar algunos datos conocidos del nacimiento de Jesús, porque pues resulta que los orígenes del nacimiento de Jesús pues son muy confusos, porque si tú te vas a indagar,
pues en dónde está la fecha exacta del nacimiento, pues no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a decir que el 25 de diciembre pues es significativo de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, pues festejaban muchísimos eventos que para ellos era la naturaleza. Entonces, desde la adopción de esta fecha se realiza siglos después pues la búsqueda de quién dijo que nació ese día el niño Jesús. Y bueno, pues empiezan muchos a indagar que pues seguramente nació ese día porque pues era el día en que la luz nace, la esperanza nace. Y pues ahí tenemos a personajes como Sexto Julio Africano, así se llama, que en el año 221 dice que la fecha del nacimiento en Judea y el calendario litúrgico pues es precisamente la fecha en donde debió por obligación haber nacido el niño. Bueno, algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente y empiezan a investigar y dicen, bueno, pues resulta que Lucas afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, recuerden el primo de Jesús, Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote y él oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Entonces indica que este señor que se llama Zacarías, que es el papá de Juan, pues él estaba en el templo en determinada época del año. Él empieza a contar los turnos de todos los sacerdotes que estaban ahí y pues se da cuenta que pues Zacarías estuvo exactamente en el tiempo en que Jesús nace. Y entonces cuando la Virgen María va al templo, pues ahí estaba Zacarías y los recibe. Entonces él empieza a hacer esas cuentas y dice, pues debió de haber estado más o menos el 25 de diciembre. Y bueno, así empiezas a observar y te das cuenta que pues una fecha precisa no existe. Una forma que digan aquí está el acta de nacimiento del niño Jesús tampoco existe, porque en aquel tiempo, recordarán ustedes, lo hemos platicado aquí, que era más importante la fecha de la muerte que la fecha del nacimiento de las personas. Y así me seguí yo investigando, bueno, desde cuándo se dice que el niño Jesús nació el 25 de diciembre. Y bueno, encontré que dicen que no, que debió de haber nacido. Unos dicen que en mayo, otros dicen que en septiembre, otros dicen que en octubre. Y el asunto es que hasta los manuscritos del Mar Muerto descubrieron que pues es lo más probable que haya nacido el 24 del octavo mes judío. Y entonces empieza a decir, ¿y cuándo sería eso? Y bueno, acabas hechas bolas, en serio, así tantas historias, pero hay algo muy importante que me llamó mucho la atención. Hay un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios y se afirma, y así lo dice el escrito, se afirma que nuestro Señor Jesucristo fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, así lo dice. Y ponen ahí entre paréntesis el 25 de marzo, que es el día a la vez de la pasión del Señor y de su concepción. Es decir, fue concebido el mismo día que murió, obviamente 33 años después. Entonces, si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Y esto se basa porque dicen que el ángel Gabriel que llegó con la Virgen llegó exactamente el 25 de marzo. Lo que diríamos nosotros así, entre comillas, la gran coincidencia es que ese mismo día se dice 33 años después que murió, o sea, el 25 de marzo. Entonces, del 25 de marzo al 25 de diciembre hay 9 meses exactamente. Entonces, bueno, sería lo más, digamos, concebible que podríamos entender. Sin embargo, bueno, hemos sabido que hay otras fiestas en otras culturas en torno al 25 de diciembre y pues estas festividades coinciden también con un periodo interesante porque todos los paganos
pues celebraban sus rituales astrológicos o astronómicos de acuerdo al sol, y obviamente su dios principal siempre de muchas culturas ha sido el sol. Entonces tenemos a personajes, como les comentaba al principio, como Apolo y Helios en Roma y Grecia, que nacieron ese día y son los dioses del sol. Mitra en Persia, Huitzilopochtli en Tenochtitlán, entre algunos otros, y por supuesto que si vemos la mesa donde están celebrando todos sus cumpleaños el 25 de diciembre, como lo están viendo ahorita, pues ahí está Horus, Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio, Krishna, Osiris, Huitzilopochtli, y todos estos personajes han tenido la suerte de nacer el 25 de diciembre. Y entonces dicen, bueno, pues es interesante porque obvio, todos ellos representan al sol. Por ejemplo, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol invicto, asociado al nacimiento de Apolo. Y el 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma. ¿Se acuerdan de esas fiestas que hacían los romanos? Pero cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., pues resultó que el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Y entonces ahí se mueven las fechas, como toda la historia, cada quien mueve las fechas a su antojo. Y bueno, el caso es que no hay nada como el reloj astronómico, porque el reloj astronómico, precisamente cuando es el invierno, nos está diciendo que 3 días después va a nacer el sol, que es el sol invictus, ¿se acuerdan? Y bueno, de esta fiesta que se celebraba de acuerdo a los romanos, se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, hay otro festival romano llamado la Saturnalia, en honor a Saturno, que duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Y por esa celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambios de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos, y tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un, digamos, acoplamiento entre los 2 días de la fiesta. Luego sabemos también que los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Y en esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne, acuérdense que ya lo platicamos, era el famoso Yggdrasil o el árbol del universo. Y bueno, pues con el tiempo, ya lo vimos, este árbol se transformó en el famoso árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Pero los aztecas también celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Y en el mes en que nacía se llamaba Panquetzaltili, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Y bueno, por supuesto, aprovechando la coincidencia de las fechas, pues los primeros evangelizadores no perdieron el tiempo, los religiosos agustinos, y promovieron la celebración de la Navidad. Y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Y bueno, así encontraríamos un montón de dioses más que tienen historias semejantes, y entonces diríamos nosotros que pues las diversas teorías sobre el origen de la Navidad, que es el 25 de diciembre, pues diríamos que todas coinciden con el nacimiento del sol invictus o del sol invencible. Y esta celebración tan antigua como el dios sol, pues tiene que ver con que se va adaptando a las costumbres, a las tradiciones y a las religiones de cada época, de cada cultura, de cada lugar. Y pues nosotros seguimos celebrando esto sin darnos cuenta. Por supuesto que nosotros diríamos que, pues según la tradición católica, pues esta festividad que es la Natividad, pues está incluida en la lista de las fiestas más importantes que podemos celebrar.
Y entonces es cuando empezamos a observar que la Navidad, pues aparte de ser un evento religioso, aparte de ser un evento cósmico, pues realmente es un evento pues que implica algo muy espiritual, porque realmente lo que está sucediendo es que llegan oleadas energéticas diferentes a las que se estaban teniendo en esta época. Entonces es una energía crística. A lo mejor si yo digo crística, ustedes todos van a creer en Cristo Jesús, pero cuando yo digo energía crística me estoy refiriendo a una energía de un grado superior, una energía cristalina, una energía de niveles atómicos, energéticos, espirituales muchísimo más elevados. Y es decir, nosotros estaríamos hablando de que a nuestro planeta llega una energía diferente a partir del 25 de diciembre y nuestra psique la absorbe, nuestra psique se da cuenta, y es cuando entonces decimos entra la energía crística a nuestro ser. Primero, obvio, entra a la tierra, luego entra a nuestro ser a través de nuestro corazón. Y entonces diríamos, bueno, pues este es un acontecimiento cósmico, que si lo vemos esotéricamente, pues es cierto que nosotros nacemos en una nueva realidad, una nueva dimensión de existencia, y pues encontraríamos una nueva forma de expresar todo lo que nos rodea. Y es así que a lo mejor ni cuenta nos damos, pero una frecuencia vibratoria de la mente cósmica denominada vibración crística o espíritu crístico nos invade. Y entonces esta frecuencia que nosotros diríamos, pues se llama espíritu, se encuentra en una forma potencial en el núcleo de la Tierra y en nuestro corazón, que por supuesto nosotros empezamos a percibirla y a vibrar diferente. Pero todo esto no lo podemos entender, y entonces nos damos cuenta que para que lo puedan entender nos cuentan un mito muy bonito, que es el nacimiento del niño Jesús con la Virgen María, con José, con todo lo que nosotros conocemos como católicos, y lo hacemos real. Tan real que después, bueno, pues todo el mundo aprovecha esta situación para miles de cosas. No vamos a hablar ahora de los grupos de poder, ni de los comerciantes, ni de todo lo que se puede aprovechar en Navidad. Y por eso hoy vamos a contar uno de los mitos más bonitos que existen, que tienen que ver con la Navidad del Niño Jesús, el nacimiento del Niño Jesús. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para que les cuente todo el evento 100% católico, ¿ok? Regresamos en un momento. Muy bien, amigos, hemos regresado. Les voy a contar, de acuerdo a los católicos, cómo se considera la Navidad. Y sí, se va a oír muy católico, pero es como les digo, para que podamos entender cómo es que nace nuevamente el sol en su momento de, digamos, de mayor luz, cuando empieza después de que viene el invierno y esperamos 3 días, que les platiqué, son los 3 días de máxima oscuridad que existen, y el 25 empieza un rayito mayor de luz, y en ese momento es cuando se dice que nace la nueva luz, la esperanza, y entonces ese es el momento de la verdadera Navidad. Y la Navidad para los católicos está representado con el nacimiento de un niño, del niño Jesús. Pero para eso les voy a contar todo como si fuera un cuentito o un mito. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es la Navidad? Empecemos de ahí pensando que somos niños y que nos van a explicar qué es la Navidad, ¿de acuerdo? Entonces diríamos, bueno, la Navidad para los católicos es una fiesta universal porque es la conmemoración del inicio de la redención. Ojo con eso, de la redención. ¿Por qué? Porque se dice que Dios encarna como hombre y rescata a la humanidad del pecado para que todos podamos salvarnos. Y la Iglesia festeja cada año en todo el mundo
la venida del Redentor, la tan esperada llegada del Mesías. ¿Se fijan cómo pusieron al Mesías, a una persona que va a nacer aquí como un ser humano, como si fuera ese rayo? Bueno, pues es cierto, hay una gran esperanza en el momento en que ese rayo regresa a la tierra para darnos esa posibilidad de volver a sembrar la tierra después de un invierno tremendo, a tener la esperanza de que volveremos a tener alimentos, semillas, los animales tendrán que comer, obviamente los ríos tendrán más agua porque se deshielará toda esa nieve que tienen las altas montañas y regarán todas las tierras, etc. O sea, esa es la gran esperanza que hay. Y seguimos con la historia. Bueno, pues como vimos, la iglesia festeja cada año en todo el mundo la venida del Redentor, la tan esperada llegada del Mesías. Sí, exactamente, Dios hecho hombre. Fue el único que pudo pagar con su sacrificio el rescate o precio para salvar al hombre del pecado y que éste pudiera alcanzar la gloria preparada y reservada gratuitamente para él y que se perdió a partir del pecado cometido por el primer hombre, Adán. Ándale, ahí empieza. Adán había sido creado de acuerdo a su naturaleza humana, a imagen y semejanza de Dios. Fue creado por amor y para amar. Era poseedor de ciencia infusa e inmortalidad. Dios le dio todo el mundo, la naturaleza, los animales y las cosas para que las dominara y una esposa para que la amara y poblara la tierra. Llevaban impreso en su ser facultades superiores que los elevaban por encima de los animales y las plantas, es decir, la inteligencia y la voluntad, por tanto, su libre albedrío. Adán y Eva vivieron felices en el paraíso. Pasado un tiempo, fueron tentados por el maligno y al hacer mal uso de su libertad pecaron por soberbia. Perdieron la gracia y los dones como la inmortalidad y la ciencia, y por tanto el paraíso. También perdieron toda su descendencia. Y ya fuera del paraíso, su naturaleza era ya una naturaleza caída. Sin embargo, Dios, que es amor, les prometió un Mesías, un Salvador que redimiría a su descendencia. Si por un solo hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre tendría que ser la redención. Pero no podía ser cualquier hombre, tuvo que ser Dios mismo asumiendo nuestra naturaleza, el que borrará dicha acción. Perfecto Dios y perfecto hombre, entonces es Jesucristo. Sí, Jesucristo se encarnó, nació, vivió, murió y resucitó por nosotros, restaurando con su sacrificio el orden querido por Dios desde el principio de la creación. Verbalmente primero y después de las Sagradas Escrituras se anunció que Dios cumpliría su promesa en la plenitud de los tiempos. La promesa de la redención era reiterada en voz de los profetas. Sus profecías daban algunos indicios. Se citaba un pueblecito como Belén, una señal en el cielo. Siempre se afirmó que el Salvador nacería de una virgen. Desde que los hombres perdieron el paraíso hasta la muerte y resurrección de Jesús, Dios los seguía amando, pero aún así la humanidad no estaba redimida. Por eso la trascendencia radical de la Navidad, porque con ella se inicia la salvación. Pasaron los siglos y la plenitud de los tiempos llegó. Hace aproximadamente 2000 años. Sí, hace 2000 años, un ángel anunció a una jovencita pura e inmaculada llamada María que había hallado gracia ante los ojos de Dios, que ella era la elegida para ser la madre del Mesías. La Virgen se sorprendió y preguntó que cómo podía ser eso, pues no conocía varón. El ángel le dijo que sería fruto del Espíritu Santo. La Virgen, aún sin entenderlo, aceptó agradecida. José fue avisado en sueños por el ángel que María esperaba un hijo, fruto del Espíritu Santo, que no debía temer, que podía tomarla por esposa. Y así lo hicieron. Se consagraron al Altísimo y guardaron en secreto
lo que el ángel les había anunciado. Por aquellos días próximos ya al nacimiento de Jesús, el emperador mandó que todos los judíos fueran a su lugar de origen y se empadronaran. José y María tuvieron que trasladarse a Belén, tierra de Judá, para cumplir con la ley, al igual que muchísimos judíos más. Sucedió que después de un viaje tan fatigoso, al llegar a un pueblo tan pequeño, todos los mesones y posadas estaban ocupados y no hubo lugar para ellos. El momento que Jesús nacería se estaba acercando. José y la Virgen guardaron en la intimidad de una cueva en las afueras de Belén. Ahí se quedaron a dormir. Ese bendito momento, de esa forma tan sencilla, pero incalculablemente trascendente, fue el momento en que Jesús nace. Los pastores que, avisados por el ángel, fueron testigos del acontecimiento, lo pregonaron. Los magos de aquel tiempo que acudieron guiados por la estrella lo confirmaron. Los astrónomos de Herodes, que temían ser destituido por el profetizado rey, también se enteró. La matanza ordenada por Herodes a inocentes menores de 2 años de edad con el fin de matar, entre ellos al niño Jesús, conmocionó a todo el territorio. Los profetas dieron testimonio de que se había cumplido a plenitud de los tiempos, quedando estos hechos registrados para la historia. En esa época era costumbre recordar a los personajes más por el día de su muerte, como les decía, como que por el día de su nacimiento. Y la Iglesia tuvo dificultad para precisar el día exacto de la natividad de Jesucristo. Pero los investigadores, sobre todo San Jerónimo, investigó a fondo todo esto, determinando que el 25 de diciembre del calendario actual de nuestra era, como fecha de Navidad, el Señor Jesucristo había nacido. Aunque, estrictamente hablando, la redención empieza el día de la encarnación. Pues sí, aproximadamente 33 años después de asumir Jesucristo su naturaleza humana y de predicar su evangelio y de padecer todo lo que pasó y de morir en la cruz, pues paga con su valiosísima sangre y su resurrección el precio de esa redención que le habían prometido a Adán y Eva, restaurándose entonces el orden querido por Dios, para que todos los hombres puedan aspirar a la gloria eterna reabierta por el Salvador. Y así es que lo que festejamos y lo que es realmente la importancia de la Navidad es que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y esa es precisamente la Navidad, cuando nace este pequeño niño y que nosotros cada año festejamos porque viene a redimirnos según la religión católica, ¿ok? Ahora, para recibir a la Navidad, pues se han hecho muchos rituales, yo diría que son rituales, como para prepararnos para este advenimiento o para este nacimiento de este niño Jesús o de este Cristo o de esta nueva vibración que vamos a recibir o de el Sol Invictus. Y bueno, resulta que los católicos pues precisamente hacen digamos el ritual del Adviento. ¿Pero qué es el Adviento? Bueno, Adviento quiere decir venida y es tiempo de espera y preparación, ¿ok? Y empieza 4 domingos antes del 25 de diciembre. Es decir, es tiempo de preparación en lo humano, es tiempo de preparación en lo espiritual y pues se hace una corona entre familia que se llama la corona de Adviento. Y la corona de Adviento, obvio, tiene una forma de círculo para recordarnos que Dios no tiene ni principio ni fin. Y también esta forma circular nos recuerda la alianza que Dios hizo con los hombres después del famoso diluvio universal que ya les he platicado en la mitología al alcance de todos. Bueno, pues esta corona de Adviento, ustedes si ya la han hecho, pues sostiene 4 velas. O sea, lo correcto es que tenga 4 velas. Uno le puede poner todas las velas que sean, pero debe de tener 4 velas,
que señalan los 4 puntos cardinales abarcando la redención. Pues como se darán cuenta, las velas pues tienen que ser, digamos, de colores. Y se dice que lo correcto es que sean 3 velas moradas, que significan el color de la preparación, y la cuarta vela debe ser rosa, que significa la plenitud. Bueno, y sin embargo yo he visto en otros lugares que pues ponen diferentes colores, cada uno tiene una explicación de por qué le ponen esos colores, y no importa, el asunto es que se haga este ritual del Adviento, porque estamos en eso precisamente, esperando la venida del que va a nacer, ¿ok? La corona puede adornarse con ramas de pino natural o artificiales, si se quiere con moños, flores, frutas, esferas, o sea, uno la puede adornar como sea. Y 4 domingos antes de Navidad se prende la primera vela, que iluminará toda esa semana nuestros propósitos. Y su luz recordará la luz de las velas de nuestro bautizo, primera comunión y confirmación. La luz siempre es un triunfo sobre las tinieblas. Y al encender cada vela, se procurará estar toda la familia reunida. El padre o cabeza de familia hará una reflexión adecuada a la edad de todos los asistentes y puede basarse en el Evangelio y lecturas del domingo correspondiente. Esto, acuérdense que lo estamos diciendo 100% bien católico. Aunque a mí esta encendida de velas pues me recuerda mucho también a la Hanukkah, que todos los judíos se encienden también en fechas semejantes, porque están encendiendo la luz que está faltando, porque acuérdense que los días se hacen muy pequeños y la oscuridad dura muchísimo tiempo. Bien, pues después de encender la vela, se supone que entre familias se reflexiona, cada uno puede formular un propósito en voz alta o en silencio, y bueno, si hay niños, se supone que el niño es quien debe hacer una pequeña oración, y bueno, pues es el que debe encender la vela. Ya una vez encendida la vela y hacer una pequeña reflexión, pues esa semana se supone que se reúne la familia y pues se platica de lo que se pidió o del festejo. Ya con la segunda y tercera vela se hará lo mismo, y el último domingo, al encender la cuarta vela, será igual en la acción, pero ya no teniendo solo proyectos, sino además hay que pedir que esa luz ayude para que se cumplan todos los propósitos de la familia en común. Y bueno, se supone que esta corona de Adviento es para prepararnos el humano, y con la corona del Adviento pues nos ayudamos a quitar la improvisación y las carreras de nuestra vida diaria, nos hacen reflexionar, nos ayudan a vivir realmente la Navidad, a saber lo que estamos esperando, y de tal manera si adornamos nuestra casa y propiciamos reuniones familiares, pues obviamente ya lo hacemos con un sentido lógico de lo que estamos esperando, no nada más adornar por adornar, sino adornar porque sabemos que alguien importante va a llegar a nuestra casa. Y bueno, pues eso sería en relación a la preparación para recibir en nuestra casa este nacimiento. Pero vamos a recordar algo bien interesante. Nosotros también adornamos nuestra casa con un nacimiento. Acuérdense que ese nacimiento pues tiene mucho que ver con los personajes que van a ir a participar en este mito hermoso, en esta historia, en esta tradición. Y bueno, pues resulta que los principales personajes de la Navidad, y que obvio deben de ir en el nacimiento, pues son San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Son los más importantes. Luego tenemos el ángel, los pastorcitos, los santos reyes, y bueno, vamos a poner ahí unos borreguitos, animalitos, a veces podemos cascadas, nacimientos hermosos que hay. El otro día fui a la casa de una amiga que se llama Adriana y tiene un nacimiento increíble, lleno de cosas, de todos los personajes en una habitación completa, tiene cascadas, tiene ríos, está hermosísimo.
Pero bueno, vamos a platicar de los personajes. San José. Bueno, San José se supone que es el modelo de la fortaleza, de la virilidad y la fe. No puede faltar San José en un nacimiento. Se dice que José fue elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen María. Y lo eligió porque era un ser que tenía unas grandes virtudes. Era joven, era fuerte, era trabajador, era obediente y él podía ser el elegido para cuidar y proteger al niño Jesús y a la Virgen María, y no le importó lo que dijeran o lo que pensaran de él. Él sabía que tenía que hacer esa misión y no preguntó nada, simplemente obedeció, así nos dicen. Sabemos que San José siempre actuó seguro y rápido, siempre estuvo sereno, digamos, era un hombre que no tenía dudas, sabía que tenía que seguir las normas y por supuesto Dios sabía que él iba a cuidar y a proteger a la Virgen y al niño, y entonces bueno, pues no le quedó otra a San José, que ya que había sido elegido y le había platicado. También se dice que fue el arcángel Gabriel el que vino a decirle lo que iba a suceder, pues él estuvo de acuerdo, aceptó todo y bueno, pues se convirtió en el padre adoptivo del niño Jesús. Luego, en el nacimiento, por supuesto, personaje importantísimo de la Navidad es la Virgen María. Bueno, pues resulta que hasta hay una oración que dice: sin pecado concebido o sin pecado original. Pues este es un gran privilegio, por eso se considera que es una virgen, porque no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre. Y bueno, pues ella es la madre del Redentor. Se dice que ella nació 15 años antes del niño Jesús. Imagínense, era una verdadera niña. Dicen que era una bellísima niña, que era dulce y sencilla, femenina, delicada, pero nada frágil, pues realmente necesitaban una mujer fuerte como María para soportar todo lo que vendría. Es tal su fortaleza que en Belén pudo sostener en sus brazos a Jesús y compartirlo con los hombres, y pudo también al pie de la cruz recibirlo en sus brazos después de muerto, cuando los hombres se lo devolvieron porque no supieron cómo tratarlo. Y bueno, pues la pregunta es, si la Virgen no hubiera aceptado, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera hecho el ángel o el arcángel? Si él fue el que decidió, por orden de Dios, que viniera a platicarle a la Virgen, y la Virgen María pues aceptó todo. Pues no sabemos qué hubiera sido. Realmente hubieran buscado otra mujer, tal vez no lo hubieran encontrado, se hubieran metido en un lío, ¿verdad? Pero bueno, qué pregunta me hice, no sé cómo contestar. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya tenemos a San José y a la Virgen María, y por supuesto falta el niño Jesús, pero el niño Jesús bebito. En el nacimiento debe de haber un niño Jesús, y pues por supuesto que él es el protagonista de la Navidad. Es el personaje más importante y todos nos preparamos para recibirlo. Recuerden que estamos hablando de las tradiciones 100% católicas, pero si lo queremos transportar a lo que hemos platicado de la luz de esperanza, del sol invictus, del momento en que el sol renace con toda su fortaleza, pues bueno, ahí está más que significado este rayo, esta energía, esta esperanza a través de un bebé que nace ese día. Bueno, se dice que desde los primeros días de diciembre se guardan, digamos, los adornos de toda la casa y se cambian por los adornos de Navidad. Y por supuesto que vamos a elegir un lugar bien importante para poner nuestro nacimiento. A veces es el lugar más visible, y resulta que ahí es donde vamos a poner pues el pesebre, a San José, a la Virgen, al niño Jesús. Pero hay algo bien interesante, porque se supone que tú pones el nacimiento, pero no pones al niño Jesús hasta que nace. Y bueno, pues a veces nosotros decimos, pues hay que acostar al niño, porque es de la tradición. Se acuesta exactamente el 24 en la noche, entre el 24 y el 25, se acuesta el niño Jesús, se le arrulla, se le cantan cuando toda la familia está reunida,
y de hecho hasta se eligen o se nombran unos padrinos o una madrina que va a cargar al niño Dios, y normalmente se pasea al niño Dios por toda la casa entre arrullos, villancicos, y pues se le acuesta a medianoche, mucha gente le reza, y bueno, pues el niño Jesús, cuando se le arrulla, hay tantas canciones tan maravillosas que se han inventado para arrullar al niño Jesús, que pues nos regresa a nuestra infancia de esos eventos de cuando éramos niños y te elegían como madrina y lo cargabas y lo arrullabas, pues era todo un honor, ¿no? Entonces la imagen del niño Jesús y todo lo que le rodea, pues tiene que ver con un arte, con algo que realmente nos conmueve a todos, al grado de que artistas de todos los siglos han tratado de representar a este niño Jesús en madera, en porcelana, en barro, en pasta, en lienzos, en murales, escritos. Bueno, se han hecho escenificaciones teatrales, cinematográficas, pastorelas maravillosas, y todo bajo la representación del nacimiento de este niño Jesús, imagínense. Pero bueno, sigamos con los personajes del nacimiento. También está el ángel. El ángel es imprescindible, la imagen, porque es el ángel o el arcángel Gabriel quien anunció a María la encarnación de este pequeño, o sea, la encarnación del Salvador. Recuerden que el ángel le notifica también a los pastores el nacimiento del niño Jesús, y es por eso que los pastores van a ver si es cierto que ha nacido ese pequeño. Y el ángel pues estuvo todo el tiempo junto a la Virgen, a San José y al bebé, lo que nosotros denominamos el pesebre. Realmente es una cueva. Si tú vas a Belén, te vas a dar cuenta que pues no es ningún establo, no es ningún pesebre, es una cueva. Y bueno, pues en esa cueva, pues ahí tuvo la suerte de esa cueva de recibir el nacimiento del niño Jesús. Y dicen que no solamente estuvo el ángel o arcángel Gabriel, que vinieron legiones de ángeles, que son embajadores y mensajeros de Dios, y que, bueno, estuvieron al cuidado de que este niño naciera perfectamente bien. Igual que nos dicen, ¿no? Los ángeles cuidan a todos los niños cuando nacen traen un angelote que los está cuidando todo el tiempo. Bueno, luego tenemos en el nacimiento a los pastores, y obviamente no vamos a olvidar a estos pastorcitos que a veces acompañan en las historias del nacimiento del niño Jesús. A veces vemos que estos pastores acompañan a los viajeros que se extravían, o los ayudan, o los llevan a algún lugar. Y bueno, diríamos que son de alguna manera los que reconocen a Dios en este niño, y son los portadores de esta noticia por todos lados. Los ideólogos admiran, digamos, a estos pastorcitos, porque sin ellos no se hubiera podido platicar las historias de cómo viste tú al niño Jesús, cómo estaba la Virgen. O sea, cada quien vio la historia diferente, y ellos son los que platican muchas de las historias. Entonces, bueno, finalmente los pastorcitos, si son pastores es porque tienen un rebaño, tienen animalitos, y los animalitos pues van a representar precisamente aquellas emociones que nosotros todavía no podemos dominar y que nos manejan demasiado, pero los pastorcitos los están dirigiendo a un lugar, y es precisamente a donde está el niño Jesús. Pero ¿qué creen? Nos falta hablar de los Reyes Magos. Los Reyes Magos obviamente son importantísimos, porque los magos van a ir a adorar al niño Jesús, y por supuesto que para adorar al niño Jesús pues debieron de haber sabido cuándo y en dónde iba a nacer este niño. Y ahí vienen todas las historias que son maravillosas de cómo es que se enteraron estos personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, de que este niño iba a nacer. Todos sabemos que fue a través de una estrella, la estrella de Belén, que les indicó el lugar exacto en donde iba a nacer. Y bueno, les quiero platicar que mago quiere decir, en la antigüedad significaba sabio, persona que sabe, un ilustre. Y pues si tú te vas a investigar en la Biblia o en el Nuevo Testamento,
pues los únicos datos que tenemos de los Reyes Magos los da San Mateo en su Evangelio. Y él ni siquiera nos dice los nombres ni cuántos eran, pero las investigaciones posteriores se supone que pues obviamente eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo tengo información de que eran muchísimos más, de que varios llegaron a ver al niño Jesús, llegaron de diferentes partes, no solamente de Arabia, de Persia y de la India o de Belén. Llegaron de muchísimos lugares, lo fueron a reconocer y bueno, ya platicaremos del niño Jesús exactamente, de los Reyes Magos, el próximo 5 de enero, que es sábado, a las 10 de la mañana en la Escuela Albedo. Les voy a contar toda la historia de los Reyes Magos. Pero de momento, bueno, vamos a platicar lo que se sabe de acuerdo a la religión católica, y se dice que venían de Arabia, de Persia y de la India. De hecho, ellos representan a todas las razas y culturas hasta entonces conocidas a la universalidad de la Iglesia y de su misión. Representan también los estados más importantes de la vida, como Gaspar la juventud, Baltasar al hombre maduro y Melchor al hombre viejo y sabio. Y como siempre Dios se comunica con sus criaturas, pues les dijo a los santos reyes, les dio una señal de que observaran una estrella que se iba a ver en el firmamento muy, muy grande y muy hermosa. Y como estos sabios conocían de astronomía, dicen los católicos, conocían de astronomía, pues esta señal o esta estrella los guió. Nosotros sabemos que son astrólogos y por eso sabían que eso iba a suceder. Pero bueno, el asunto es que para cada uno de los Reyes Magos debió de haber sido un viaje muy largo, en el desierto, en el ambiente extremoso, con el sol quemante del mediodía, con el frío extremo por las noches. Y bueno, realmente su camino debió de haber sido muy difícil, y gracias a su fe pues pudieron llegar hasta donde estaba esa estrella señalándoles el lugar exacto. Bueno, así los santos reyes nos dan su primer regalo, que es una lección. Y la lección que nos dan es que todos los hombres que busquemos a Jesús, no descansemos por difícil que sea el camino de la vida hasta encontrarlo. Así como lo hicieron ellos. Qué bonito, ¿verdad? Este cuento está bonito. Bueno, pues como Herodes sabía que en ese tiempo nacería un rey, esto lo llenaba de temor y estaba pendiente de todos los acontecimientos a su alrededor. Por eso, al enterarse de la llegada de estos sabios a sus tierras, los hace ir a su palacio, pero no para darles la bienvenida, sino para obtener respuestas a sus preguntas. Y sus preguntas eran: ¿es verdad que ha de nacer un rey? ¿Es verdad que viene a liberar a los judíos? ¿Dónde va a nacer? ¿Qué niño es? ¿Qué rey es? Por favor, vayan a investigar todo y vengan a contármelo. Obviamente ellos no regresaron a contarle nada, se fueron. Pero estos Reyes Magos llevaban regalos para el niño Jesús. Todos sabemos que llevaban oro, incienso y mirra. El oro dicen que es porque reconocían al niño Jesús como un rey. El incienso porque reconocían al niño Jesús como Dios. Y la mirra porque reconocían al niño Jesús como un hombre mortal, para que no se olvidara de que era mortal. Otros interpretan estos presentes como imperio, sabiduría y sacerdocio. Y bueno, los reyes, al reconocerlo, ofrendan junto con sus tesoros materiales, pues también ofrendan fe y amor, pues sabían que era necesario que el niño Jesús tuviera esta fe y este amor para hacer todo el trabajo que le correspondería. Y por supuesto que los Reyes Magos, que recibían estos mensajes en sueños, pues se dieron cuenta de las intenciones de Herodes. Les avisaron los ángeles que pues Herodes no tenía que encontrar al niño Jesús. Ellos, los reyes, adoraron al niño y regresaron a sus lejanas tierras sin comunicarse a nadie, y menos a Herodes, por supuesto. Bueno, se dice que después de la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, pues el apóstol Santo Tomás fue a Oriente y ahí se encontró con los santos reyes, ya muy ancianos, y los bautizó, los confirmó y los consagró obispos cristianos
encomendándoles la misión de evangelizar esas lejanas tierras. Se dice que los Reyes Magos terminaron sus vidas en la gloria del martirio. Las reliquias de los magos fueron transportadas de Persia a Constantinopla por solicitud de Santa Elena, madre del emperador Constantino, y fueron después depositados en Milán, en Italia, y luego fueron transportados a Colonia, que está en Alemania, donde aún reposan y son venerados. Cuando vayan ustedes a Alemania, vayan a Colonia y ahí se van a encontrar una iglesia en donde están los 3 Reyes Magos. Pero recordaremos que en México se acostumbra que el 5 de enero en la noche se deja un zapato. Cada niño debe dejar su zapato con una cartita pidiéndole juguetes. Pero si los niños no se portaron bien, los Reyes Magos no les van a dejar nada. Y si se portaron bien, les van a dejar todo lo que ellos pidan. Así es que, niños, a poner su cartita en el zapato desde ahorita y pidan muchas cosas. Por supuesto que los Reyes Magos entran a las casas a escondidas para que nadie los vea, menos los niños, y dejan los regalos en recuerdo de ese niño al que fueron a visitar algún día. Y bueno, la riqueza y las tradiciones de la Navidad son inmensas. Como vimos, los nacimientos, cada personaje que tú tocas tiene una historia. El buey, la mula, el niño Jesús, los pastorcitos, el ángel, la estrella. Todo esto es una representación maravillosa. Pero no podemos olvidar que en México, pues los nacimientos ahora pues hasta se actúan. Entonces lo que nosotros llamaríamos pastorelas también son muy interesantes. Pero hablando de los nacimientos, hay investigaciones que aseguran que la primera representación de un nacimiento fue en el año 345 sobre un sepulcro en la iglesia de San Juan de Letrán en Italia. Y otros aseguran que fue en el siglo VII dentro de la iglesia de Santa María la Mayor, en Roma. Pero de lo que sí quedó testimonio es que en 1221, San Francisco de Asís, uno de los más grandes santos, fue el primero en impulsar la costumbre de representar ese bendito momento. Y el Papa Honorio II dio el permiso para que los franciscanos difundieran esta devoción en el siglo XVI. Y a partir de entonces es una tradición poner el nacimiento, se representa con personas o con imágenes. Y bueno, aquí en México desde la conquista, Fray Pedro de Gante ya instruía y catequizaba a las personas que iban a tomar parte en la representación. Y esta tradición se perdió y fue hasta el siglo XIX que resurgió nuevamente en nuestro país. Y los nacimientos son un bello apoyo para todo lo que podamos observar. En todos lados del mundo ya se encuentran nacimientos y pues es una técnica, un arte hermosísimo. Y en México, aparte de los hermosos nacimientos que se hacen, pues también existen las llamadas posadas. Y el origen de las posadas pues resulta que sí es bien mexicano, ya que los misioneros durante la colonia aprovecharon los festejos aztecas del nacimiento del dios Huitzilopochtli, como les contaba, que empezaban 9 días antes, 9 días antes del actual 25 de diciembre, o la fecha similar del calendario azteca. Y para adentrar a los mexicanos en el misterio del nacimiento del Salvador, pues decidieron hacer las posadas. Pues sí, 9 noches antes de Navidad se acostumbra a hacer un novenario que consiste en ir a misa o rezar el rosario y cantar la letanía, paseando las imágenes de la Sagrada Familia por varias casas, recordando las puertas que ellos tocaron para ser recibidos en algún mesón o posada, y significar que si otras puertas aún se les cierran, pues se supone que nosotros estamos deseosos de recibirlos. Y entonces la tradición dice que son 9 posadas porque cada noche representa un mes de espera de la Virgen María también. Y estas comenzaron en el convento agustino de Acolman, de donde Fray Diego de Soria en 1586 desde México lo notificó a Roma y pidió al Papa Sixto V indulgencias para quien celebrara las posadas asistiendo
a 9 misas antes del 25 de diciembre. Y esta petición fue concedida por la bula expedida en 1587. Y las hermanas concepcionistas fueron las que introdujeron las imágenes o personas caracterizadas a las posadas. Y esta reunión después de la Santa Misa propiciaba una convivencia amable y divertida, dando origen a cada una de las 9 posadas tal y como las celebramos actualmente. Y al acompañar a pedir posada a José y María, se puede aprovechar la oportunidad para enseñar a los niños a vivir la hospitalidad. Y bueno, el hacer en casa una de las 9 posadas es buena ocasión, obvio, para invitar, convivir a un pariente, un amigo, pues que esté muy solo. Y recuerden que en todas las posadas siempre hay piñatas. Y es una antigua tradición que es china, por cierto, y la otra es italiana. La italiana diríamos que se escribe pignata, así es la piñata. Y realmente se diferencian entre muy pocas cosas de la tradición azteca sobre las piñatas. Piñata quiere decir que apiña, junta o ata. Las tradiciones hablan de una olla, que es el mal, de 7 picos, que son los 7 pecados capitales, y de muchos adornos que nos impiden ver al mal como el mal mismo, distrayendo nuestra atención y disfrazando entre colores y lazos. Y al que va a romper la piñata se le ven a los ojos, representando la fe que Dios nos da y que rompe con las mentiras y engaños. Y de un palo, que significa su ayuda y que potencializa nuestras fuerzas para romper con el mal. Se necesita la esperanza, que es el tino para acertar, y así uniendo la fe, la fortaleza y la esperanza empezamos a dar de palos. Y una vez que logramos, después de varios intentos, romper el mal, dejamos escapar todos los tesoros, dulces y sorpresas que la olla apiñaba y que significan los talentos y valores que por generosidad celestial todos llevamos adentro. Y bueno, la piñata se rompe en las posadas porque al romper con el mal el hombre podrá salvarse, y esa fue justamente la esperanza que nos dejó Jesucristo al nacer, morir y resucitar por nosotros, tal como lo dicen las historias de los católicos. Entonces, bueno, ya hablaremos después de los regalos, de los aguinaldos, de la estrella de Belén, de miles de cosas más que nos faltan. Y si en 8 días podemos hacerlo, pues vamos a platicar de lo que se dice cuando se pide posada. ¿Se acuerdan? Que los que están adentro dicen: en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Perdón, el de afuera dijo eso, sí. Y el de adentro dice: aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Claro, ¿verdad? Pues están tocando, quién sabe quién sea. Pero bueno, hemos llegado al fin y espero que les haya gustado esta historia de la Navidad, porque estamos a punto de empezar las posadas. En 8 días ya estamos en plenas posadas. Así es que, amigos, muchas gracias por escucharme y los espero para platicar dentro de 8 días de lo que es la Navidad y las posadas. Gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.